Bienvenidos a .tech. En este vídeo vamos a hablar de las pipes de Angular. Esta es una de las características de Angular que nos va a permitir tener código mucho más limpio, puesto que las pipes son pequeñas funciones que están centradas en la visualización de datos. En este vídeo vamos a ver qué son las pipes, cuáles son las pipes predefinidas en Angular, cómo construir nuestras propias pipes y finalmente cómo utilizarlas. Sin mayor preámbulo, comencemos. Las pipes son simples funciones que nosotros utilizamos en nuestros templates. Estas funciones aceptan valores de entrada, los transforman y retornan dicho valor transformado. De este modo, podemos transformar cadenas de caracteres, arrays, objetos, fechas, cualquier cosa. Es importante remarcar que las pipes están pensadas para ser utilizadas en la capa de la vista. Son funciones puras, por tanto, pueden ser cacheadas, en las que la transformación que se realice tiene como único fin la visualización de la variable y no son utilizadas para modificar el valor del atributo en la lógica de negocio. Esto debe quedar muy claro. Angular proporciona un conjunto de pipes que son las siguientes. DatePipe, que permite formatear una fecha de acuerdo a unas reglas locales. Uppercase, la cual transforma un texto a todo mayúsculas. Tenemos también Lowercase, que hace lo contrario a Uppercase, es decir, nos transforma un texto a minúscula. Tenemos una pipe muy interesante que es Currency, la cual nos va a transformar un número a una cadena de caracteres que representa una divisa formateada de acuerdo a unas reglas locales. Y además tenemos Decimal y PercentPipe. Estas lo que hacen es transformar un número en cadena de caracteres de decimales o en porcentaje, también teniendo en cuenta una serie de reglas locales. Así que, ¿cómo se utilizan las pipes? Bien, vamos a crear un nuevo proyecto de Angular con el comando ngNew, al que llamaremos, por ejemplo, Angular Bytes Pipes. No vamos a utilizar el router y vamos a configurar Sass para poder utilizar estilos que ya tenemos preparados para este ejemplo. Una vez que tenemos creado nuestro proyecto, lo vamos a arrancar y lo primero que vamos a hacer es crear un template un poco más cómodo para trabajar. Así que, en primer lugar, borramos el que nos genera el CLI por defecto e incrustamos el nuestro, el cual va a consistir en una carta clásica de una lista y en este caso de un post en un blog. Por supuesto nos traemos nuestros estilos, que en este vídeo no es relevante que nos detengamos a explicarlos, y una bonita imagen de una tubería. Y ahora sí, ya podemos empezar a probar las pipes predefinidas de Angular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en el componente en el que vamos a utilizar las tuberías nos creamos un objeto, por ejemplo, post, con una serie de propiedades como pueden ser el título, el autor y la fecha de publicación. Ahora, en el template sustituimos las cadenas de caracteres con las propiedades del objeto que hemos definido y podemos ver cómo la interpolación funciona perfectamente. Como ya sabemos, las pipes lo que nos van a permitir es realizar una modificación de una variable para la representación en el template. Así que lo que hacemos es poner en mayúscula el título del post con la pipe uppercase y el nombre del autor lo pasamos a minúscula usando la pipe lowercase. El uso de las pipes es tan sencillo como simplemente incluir una barra invertida seguido del nombre de la pipe, que en este caso queremos utilizar. Otra pipe muy interesante es la relacionada con las fechas. Esta lo que nos va a permitir es formatear fechas según unas reglas locales. Esta pipe lo que va a recibir es un parámetro, el cual es llamado como el dateFormat, que se utiliza para formatear la fecha, tal y como nosotros queramos. Como podéis ver, para pasarle parámetros a una pipe, lo que tenemos que hacer es utilizar los dos puntos como separador entre la pipe y los parámetros que se vayan a pasar a esta. Así que, en nuestro código, vamos a darle formato a la fecha de cada uno de los posts con tres formatos diferentes. El primero, pues es el que Angular proporciona por defecto y no pasamos ninguna configuración. Mientras que las dos siguientes se pueden ver cómo podemos realizar dos transformaciones a nivel visual de la fecha usando dos configuraciones específicas. Una vez que conocemos cómo usar las pipes predefinidas de Angular, es un buen momento para ver cómo podemos construir nuestras propias pipes. En este caso, pues vamos a construir una pipe que reciba un array y filtre todos los valores falsy del mismo. Para crear una custom pipe o una pipe personalizada, tenemos dos opciones. En primer lugar, podemos usar el CLI de Angular con el comando ngGeneratePipe y el nombre de nuestra pipe. Esto lo que va a hacer es generar todo el esqueleto de nuestra pipe y registrarla en el módulo que corresponda. Y en segundo lugar, la segunda opción que podemos realizar es crear manualmente el fichero y registrarlo. En este vídeo lo vamos a hacer manual para poder comprender todo el proceso. Por tanto,
El primer paso es crear una clase que contenga el código de nuestra pipe. Así que lo primero que vamos a hacer es crear el fichero filter_falsy_pipe y creamos una clase que denominamos filter_falsy_pipe, como se muestra a continuación. Una vez que esto está preparado, el siguiente paso consiste en indicarle a Angular que la clase que acabamos de crear es una pipe concreta. ¿Y cómo se hace esto? Pues de un modo bastante sencillo. Simplemente tenemos que añadir el decorador @pipe a nuestra clase. Y además a esta pipe podemos pasarle como argumento el nombre que queramos ponerle a la pipe en concreto. Si no le indicamos ningún nombre, se inferirá el nombre de la pipe a partir del nombre de la clase. En nuestro caso, pues vamos a llamarla filter_falsy. Es importante recordar que el estándar de las pipes es camel case y por tanto es bueno seguir los estándares y es bueno que lo hagáis. Una vez que ya tenemos nuestra clase filter_falsy_pipe definida, el siguiente paso consiste en implementar el interfaz pipe_transform y el método pipe_transform, que es el que nos está obligando a declarar esta interfaz. Este método recibirá como parámetros los valores que queremos que nuestra pipe transforme. En este caso, ya que estamos recibiendo un array y no sabemos de qué tipo de datos será el array, el parámetro que vamos a usar tiene que ser de tipo genérico, es decir, t y el array. Además, tenemos que definir el tipo que retornará la función y además, ya que estamos retornando un array filtrado, pues el tipo de datos también deberá ser del tipo genérico t. Bueno, pues ya tenemos toda la estructura de la pipe preparada. Lo que nos queda es desarrollar la lógica de la pipe. En nuestro ejemplo, lo más sencillo va a ser utilizar el método filter del prototype de array, recibiendo como parámetro la función boolean. De este modo, pues vamos a conseguir filtrar todos los valores falsy de manera muy fácil. En último lugar, lo que nos quedaría es registrar la pipe en el módulo en el que queramos utilizarla. En nuestro caso, pues la vamos a registrar en el módulo principal, add_module, tal y como se puede ver en el código. Es importante que no olvidéis este paso, porque si no, pues os aparecerá un error indicando que la pipe no ha sido encontrada y ya sabéis el tiempo que se puede invertir para encontrar este tipo de despiste. Y una vez hecho todo esto, pues lo que queda ya es utilizar nuestra pipe. Bueno, vamos a ver cómo nuestra pipe funciona correctamente. Así que nos vamos a cualquier componente en el que queramos utilizarla y en nuestro caso, pues vamos a definir un array con diferentes valores para que sean filtrados. Por ejemplo, el array falsy_array, que tendrá valores como false, no, 0, more, undefined, diferentes valores. No todos son valores falsy. De hecho, la gracia de nuestra pipe customizada es que nos va a permitir filtrar por los valores falsy. Y ahora sí, podemos utilizar nuestra pipe en el template del mismo modo que haríamos con una pipe predefinida, es decir, usando la barra invertida como separador en la inferencia de la variable. Así que ahí tenemos nuestra increíble pipe filter_falsy en el que al array que hemos definido en la lógica le aplicamos nuestra pipe. Y hasta aquí pues sería el uso de nuestra pipe customizada. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que te haya servido para comprender qué son las pipe, cuándo utilizarlas, cómo utilizarlas e incluso definir tus propias pipe. Y ahora mira algo muy importante. No te olvides de darle like al vídeo, suscribirte al canal, activar las notificaciones e incluso déjanos abajo un comentario diciéndonos qué te ha parecido el vídeo y temas que quieras que tratemos. Así que, ¡hasta luego!